Muy buenos días. En nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este seminario, en el cual hablaremos sobre el tema de utilización de formularios en NetSuite. Este será presentado por nuestra directora de preventas, Elisa Martínez de Velasco, y en caso de tener alguna duda durante el curso, por favor, anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiendo. Sin más preámbulos, los dejo con Elisa. Buenos días, muchas gracias Miriam. Es un gusto iniciar con esa melodiosa voz. Y gracias a todos por acompañarnos en otro de nuestros webinars para explorar todas las funcionalidades que NetSuite nos brinda para, obviamente, ejercer mejor nuestro trabajo, para poder automatizar o para poder conocer todas esas funciones que de pronto no estamos utilizando. El día de hoy vamos a hablar principalmente del uso de formularios y este es un tema bien sencillo, pero es un tema que a mí me gusta y que además casi nadie lo tiene claro. Esa es una de las partes más simpáticas, digamos, de este tema, que al final puede ser un tema muy sencillo, pero además es un tema súper útil. Cuando nosotros hablamos de formularios, nosotros vamos a referirnos a lo que son las pantallas donde se despliegan nuestros campos y donde ejecutamos las funciones. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de formularios como si fuera alguna cuestión de, no sé, ¿no? Por ejemplo, en un spa o en algún lado donde nos hacen llenar nuestra información y firma y tal y no sé qué. Pues bueno, prácticamente es lo mismo, nada más que estamos hablando de una transacción o estamos hablando también de un registro. Los formularios no son limitativos, digamos, a la parte de clientes, a la parte de registros o a la parte de transacciones. Todos son formularios, todos los conocemos como formularios. Sí vamos a tener una diferencia cuando vemos el despliegue de ese formulario, cuando hablamos de una transacción o cuando hablamos de un registro. Sí existe una ligera diferencia, que es justamente la parte de los artículos de abajo, las categorías de gastos, por ejemplo. Esa es prácticamente la diferencia, pero cuando yo me refiero a un formulario dentro de NetSuite, nosotros nos vamos a referir justamente a todas y cada una de las pantallas donde nosotros vamos a ingresar esa información. Así que si ven, el tema es muy sencillo. ¿Cuál es la parte importante o cuál es la parte que nos benefician estos formularios? Y es dos puntos importantes. Por ejemplo, el otro día llegaba un cliente y me decía, oye, es que es súper complicado hacer una venta en NetSuite. Yo quiero dos campitos, yo quiero nada más poner qué es lo que voy a vender, san se acabó, o sea, eso es todo. Bueno, eso lo puedes hacer a través del formulario, ¿no? Esta parte de los formularios, y recuerden que además vamos a hablar justo de la parte importante de los roles, ¿no? Es que además estos formularios nos permiten justamente tanto limitar la información o extender la información que necesitamos para una compra, para una venta, para el registro de un cliente, como también limitarle la información a diferentes usuarios. Esta parte también es súper interesante, ¿no? Muchas veces nos metemos en temas de workflows y puede ser, ¿no? También es una solución el que yo diga, si yo soy un ejecutivo de venta que se muestre o no se muestre este campo, lo puedo hacer a través de un workflow, sí, pero de una manera mucho más sencilla lo puedo hacer a través del formulario. Entonces, vamos a pasar directamente a NetSuite. Ok. Perdónenme, listo. Y dentro de NetSuite, vamos a encontrar justamente, ¿sí se sigue viendo mi pantalla? No. Sí, sí se ve. Sí, perdón. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, dentro de cada una de mis transacciones, justamente vamos a llamar formulario a estas pantallas. Yo ahorita me encuentro en la pantalla del inventario, ¿no? De la parte de, estoy en inglés, perdónenme,
Recordemos que NetSuite es una herramienta multidioma y de pronto a nosotros nos mandan instrucciones en inglés. Entonces, trabajamos en inglés, pero listo. Entonces, de nuevo, yo me encuentro, por ejemplo, y puedo irme para acá, yo tengo aquí el formulario de una orden de compra. Y aquí voy a volver a abrir mi formulario justamente del bolígrafo Parker, que este bolígrafo pues es obviamente de inventarios. Entonces, de nuevo, vamos a llamar formulario a todas las pantallas donde nosotros vamos a ingresar información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? NetSuite me da la oportunidad de personalizar estos formularios. Y la parte más importante es que yo puedo tener N cantidad de formularios dependiendo de las diferentes cuestiones que yo voy a requerir. Aquí recuerden también que en NetSuite todos los caminos llevan a Roma. Entonces, yo tengo dos maneras de ver los formularios. Uno, a través del registro o la transacción siempre voy a tener este campo que me dice el formulario en el que yo me encuentro. Si ven, si yo abro esta listado, aquí me va a decir que tengo todos estos formularios, ¿no? Creados. Y obviamente siempre voy a tener un formulario personalizado que es el que, preferido, digamos, que es el que se muestra por default. De igual manera, si yo me voy aquí a la orden de compra, si ven, por ejemplo, yo también tengo todo este listado de formularios definidos para esta transacción en específico. Entonces, si yo aquí estoy viendo este listado, estos formularios únicamente corresponden al registro donde yo me encuentro. Sin embargo, si yo me voy a personalización, formularios, ¿ok? Voy a tener los formularios de entrada, que esos formularios de entrada se refieren a los registros. Es decir, clientes, proveedores, empleados, contactos, todos estos artículos, ¿no? Todos esos son formularios de entrada. Es decir, formularios de registros donde yo ingreso información para poder transaccionar. Y por el otro lado voy a tener el listado de todos los formularios de transacciones, órdenes de compra, solicitudes, ventas, etcétera. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, directamente aquí al formulario de entrada, yo voy a poder ver todos los formularios que tengo a nivel del sistema, ¿ok? Y de aquí voy a poder ver a qué registro corresponden. Por ejemplo, yo puedo ver que este formulario corresponde a un registro de entidad, es decir, empleados, clientes, proveedores. Y al subtipo empleado, es decir, este registro o este formulario es directamente del registro del empleado. Si yo me voy para acá, por ejemplo, yo voy a tener de grupo de recursos para aquellos que tienen proyectos. Artículos de grupo o kit. Aquí cuando hablamos de artículos vamos a encontrar que los grupos, los kits o ensamblajes tienen un formulario. Los artículos, por ejemplo, de inventario tienen otro formulario, otro tipo de formulario. Los de servicio o partes no inventariables van a tener otro formulario. Esto de manera default, ¿por qué? Por obviamente la configuración que requiere cada uno de estos registros. Pero aquí, entonces, yo puedo ordenar y yo puedo ver, por ejemplo, de todas mis entidades, pues aquí está un formulario de contactos, aquí está el formulario del proveedor. Lo mismo sucede si yo me voy directamente al registro y yo abro la lista, puedo ver todos los que van a corresponder, en este caso, al artículo de inventario. Si yo me fuera a un artículo de servicio, estaría viendo todos los formularios correspondientes al artículo de servicio. Ahora, va a haber formularios que nos va a traer el sistema por default. Por ejemplo, como estamos en México, los que estamos en México, en Suite Success, ya nos trae el formulario de México, donde justamente
ya por default va a tener la configuración de desplegarnos pues el código del SAT y tal, de acuerdo obviamente a los lineamientos de México, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, si yo me cambio de formulario, quiero que vean la pantalla y quiero que vean qué sucede. Esto es importante porque me va a presentar N cantidad de campos que no tenía yo, por ejemplo, en la pantalla anterior. Y además me cambia, si ven, el orden. Entonces, un formulario no solo puede mostrarme o esconderme campos, sino que además también me puede modificar el orden. Si para mi equipo de compras, por ejemplo, imaginemos que yo tengo compras internas y compras de suministros, ¿no? De proveedores. Entonces, para el equipo de compras internas, pues es mucho más sencillo tener un formulario, no sé, vamos a ver, voy a cambiar aquí, tener un formulario ordenado de cierta manera. Y para mi equipo de compras de suministros o de materia prima o de el inventario que vendo, pues es mucho más sencillo tener otro tipo de formulario. Entonces, si ven, aquí me cambian los campos y me cambian las pantallas. Esa es la parte principal de los formularios. Ahora, ¿cómo puedo yo personalizar estos formularios? Muy sencillo. Y de nuevo, depende de cómo ustedes se acostumbren o qué les sea más fácil. A Elisa, en lo personal, me es mucho más sencillo irme a la transacción y al formulario que quiero modificar, ¿no? Para estar viendo justamente qué es lo que necesito modificar, ¿ok? Y siempre me va a presentar, ojo, esto también es cuestión de permisos. Si yo no tengo permiso para personalizar formularios, pues evidentemente esta opción no me va a estar apareciendo a mí en mi pantalla. Pero si yo tengo el permiso, me va a aparecer justamente este botón donde dice personalizar formulario. Yo le voy a dar clic directamente ahí y me voy a ir directamente al registro de este formulario en específico. Voy a aprovechar y voy a hacer exactamente lo mismo con el artículo de inventario para que también vean la diferencia entre un formulario de un registro y un formulario de una transacción, nada más para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces yo puedo hacer eso, como lo hice ahorita, irme aquí a personalizar el formulario o puedo también dentro de todo el listado de mis formularios buscar cómo se llama el formulario que quiero cambiar y desde aquí darle personalizar. Algo bien importante que hace NetSuite en todos sus registros, en todos sus reportes, en todo. Nunca voy a poder personalizar un formulario o un registro natural del sistema. Por ejemplo, este de México Standard para los socios, ¿ok? Es un formulario o es el formulario que ya crea NetSuite cuando nos entrega la base. Y si ven, tiene este candadito. Eso quiere decir que yo realmente no voy a poder modificar este formulario. Lo que hago es personalizarlo realizando una copia, ¿ok? Cuando son formularios ya creados por nosotros o modificados por nosotros, como en estos casos, no vamos a encontrar que tiene un candadito, sino que me va a decir editar, es decir, sobre este mismo formulario yo voy a poder hacer modificaciones. Entonces, de nuevo, todos aquellos formularios que trae por default el sistema, ¿ok? No son editables, a menos que al personalizar, ¿no? Cuando yo personalizo, lo que hace el sistema es hacerme una copia y entonces sobre ese es el que yo puedo modificar. Si ya es uno modificado o creado por mí, entonces sí, directamente de esos los voy a poder ver. Ahora, ¿cómo puedo saber esto? Si yo ya me encuentro dentro del formulario, si yo lo hice, por ejemplo, desde el artículo y le dije personalizar formulario, ¿cómo sé que tiene el candadito? Aquí me trae el 2, por ejemplo. Aquí lo que me dice es que el formulario estándar de la parte de inventario
no me deja el nombre que yo tenía, sino que le pone un 2. ¿Por qué? Porque evidentemente un formulario no se puede llamar igual, ¿no? Como en todo. Tenemos que modificarle el nombre. Entonces, por default, el sistema me va a poner o me va a modificar o me va a decir custom formulario estándar de partes. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar uno estándar, ¿ok? Entonces, lo que hace el sistema es generarme una copia. Si estoy sobre el mismo, nada se va a modificar, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de los formularios de los registros, yo voy a tener toda la parte que es subfichas. Estas subfichas son justamente lo que nosotros llamamos pestañas. Estas de aquí son lo que nosotros vamos a ver. Y hay muchos que me dicen, oye, Lisa, es que ¿por qué tengo que ver la parte, por ejemplo, del artículo 360 hasta el final? Ah, bueno, oye, eso de nuevo, son cosas que ustedes pueden personalizar para hacer su vista muchísimo más sencilla o más rápida. ¿Cómo? Yo aquí en las subfichas me va a presentar todas las pestañas que yo les mostré en la pantalla anterior. Supongamos que yo no quiero, a mí no me sirve ahorita que me muestre el demo reference. Obviamente esta pestaña es únicamente mía por ser una base demo. Pero entonces yo aquí puedo estar quitando, ¿ok? O agregando, supongamos que esta de personalizar no estaba, yo puedo marcarla y de esta manera se va a mostrar. Ojo importante también, hay muchas veces que me dicen, oye Lisa, es que mira, yo aquí tengo marcada la pestaña de contabilidad, pero cuando me voy al registro no la encuentro. Si esta pestaña no tiene campos o no tiene información para mostrar, aunque yo la tenga mostrada, ¿ok? No se va a mostrar. En el momento que yo le agregue información o que tenga algún campo o algo para llenar, en ese momento se me va a aparecer esa pestaña, ¿ok? Ahora, como les decía, yo quiero ver el artículo 360 antes, ¿no? ¿Dónde? Ah, bueno, pues yo lo quiero ver justamente aquí en detalle de inventario, después del detalle de inventario. Entonces, yo también puedo ir acomodando cómo quiero ver estas pestañas, ajá, de acuerdo obviamente a lo que a mí se me facilite para ir viendo esa información. Entonces, de esta parte, por ejemplo, pues ya modifiqué, voy a cambiar este artículo 360 acá adelante, ¿ok? Y también modifiqué la cuestión de calidad, que también la tengo hasta acá atrás. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Si ven aquí, la parte de calidad no se me muestra. ¿Por qué? Porque es una pestaña que no tiene aún información. En el momento que tenga información se me va a mostrar, pero este es un buen ejemplo porque aunque yo la tengo marcada para mostrarse, pues realmente en este momento no tiene información y por eso no se muestra. Sin embargo, cuando se muestre, se va a mostrar en el lugar en donde yo quiero que se muestre. Entonces, punto número 1, cuando vamos a hablar de los formularios, vamos justamente a acomodar nuestras subfichas, nuestras pestañas. Después, NetSuite me va a desplegar lo que es el grupo de campos y esto para mí siempre es muy útil. Hay mucha gente que me dice, ay, no, esto no sirve para nada, pero a mí, en lo personal, a mí, Elisa, me parece muy útil. ¿Por qué? Porque me ayuda justamente a segmentar la información dentro de mis diferentes pantallas. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo acomodar al usuario y además darle un tip de qué se tratan esos campos justamente con este grupo de campos. Este grupo de campos es lo que nos aparece cuando nosotros venimos aquí y tengo la información principal y tengo la clasificación. Ajá. Si yo tuviera, perdón, si yo tuviera alguna otra cuestión aquí, por ejemplo, información del SAT, yo podría aquí agregar en este grupo de campos, ¿ok? Aquí le puedo colocar información fiscal, por ejemplo, o información del SAT o como ustedes le quieran llamar. De tal forma que el usuario sabe que esa información, o sea, si ve clave código de producto, pues ya sabe que es del SAT, ¿no? O que es información fiscal que necesito. Ahora,
Cuando yo hago esto de manera automática, me va a permitir acomodar los campos en cada uno de estos grupos. Y si ven aquí, yo tengo otras pestañas. ¿Por qué? Porque estos grupos de campos no solo me sirven en la pantalla principal, sino aquí yo tengo el detalle de artículo de costo, yo tengo gestión de inventario, yo tengo la fabricación, yo tengo el envío. Entonces, también dentro de cada una de nuestras subfichas podemos estar utilizando justamente estos grupos. Si a mí fijación de precios no me dice nada, la verdad, no, nadie le va a entender fijación de precios. Yo puedo cambiarle también y ponerle asignación de precios, por ejemplo, de tal forma que también puedo modificar la nomenclatura a que mis usuarios lo entiendan. Y así es como puedo además ir agregando, por ejemplo, aquí en personalizar no tengo ninguna etiqueta, pero yo dependiendo obviamente de los campos que tenga aquí en personalizar, pues puedo ir agregando justamente esos grupos para ir haciendo ese acomodo, ¿ok? Una vez que yo ya tengo los grupos, una vez que yo ya tengo mis subfichas arregladas, yo puedo proceder a los campos. En esta pantalla me van a aparecer todos los campos que han sido creados para este registro. Si yo me puse a jugar y tengo 135,000 campos, los 135,000 campos me van a aparecer siempre y cuando no estén inactivos, ¿ok? Entonces, en esta pantalla me van a aparecer justamente todos los campos. Ahora, cuando son campos creados por nosotros, campos customizados, yo desde la parte de los campos, y si recuerdan, si me acompañaron en ese webinar, yo desde esa parte de los campos puedo establecer si el campo es obligatorio. Pero cuando son campos naturales, por ejemplo, el nombre, número de artículo, yo aquí puedo establecer si ese campo es obligatorio. Entonces, por ejemplo, el tipo de unidades principales para mí debería de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque además tenemos pues obviamente los requerimientos del SAT. El nombre del proveedor, la verdad es que ni lo uso, entonces lo quito, ¿ok? De esta manera podemos ir jugando. Otra cosa importante, aquí me dice a qué grupo de campo va a pertenecer este campo en específico. Entonces, aquí en fracción arancelaria, por ejemplo, yo le voy a poner que pertenece a información fiscal. La clave producto de servicio pertenece a información fiscal. No sé, alguna otra cuestión pertenece a información fiscal. De esta manera, yo, punto uno, acomodo. Y la parte también importante es que como yo tengo aquí mis grupos acomodados, es como se va a desplegar. Si yo quisiera información fiscal antes de la clasificación, yo lo puedo seleccionar y lo puedo subir. De esta manera, entonces, los campos que me aparecen o que me aparecían hasta abajo, si ven, ahora aparecen arriba de clasificación, ¿no? Entonces, de esta forma también podemos ir colocando los campos. Grupo de proceso de artículo no me interesa, la familia tampoco, tipo de rotación, el activity code, pues no me interesa o me interesa, lo puedo dejar, lo puedo quitar. Puedo, como decía, pues colocarlo obligatorio. Por ejemplo, para mí la subsidiaria debería ser obligatoria. La clave del producto del SAT debería de ser obligatoria. Entonces, yo desde aquí también puedo seleccionar si es obligatorio el campo o no lo va a hacer para mis usuarios, ¿de acuerdo? Lo mismo voy a hacer con cada una de mis pestañas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si ven, cantidad física total, ¿no? Lo tengo apagado. Ok, yo quiero que se muestre, ¿ok? Y sí lo quiero en el detalle del artículo. Cuando hablo de múltiplo por reorden, no quiero que se muestre. Estabilidad de contabilidad de costos, etcétera. Entonces, aquí voy a tener también varios campos creados para esa pestaña en específico que no están siendo usadas en este formulario y que lo puedo yo establecer. Una vez que yo ya defino los campos, también puedo definir el orden.
La parte buena, por ejemplo, dentro de esto de poner los grupos, es que si ven aquí, yo tengo la clave del SAT, ¿ok? Es información fiscal. Si yo quisiera que esta clave SAT me saliera arriba de tipo de unidades, ajá, no me va a dejar. Me lo sube hasta arriba del grupo. ¿Por qué? Porque le asigné grupo. Si yo quisiera que apareciera antes del tipo de unidades, yo tendría que cambiarle el grupo a información principal. Pero dentro de mi mismo grupo, yo puedo estar acomodando. Yo decir, ok, el subartículo de, pues no debe de ir aquí en medio, debe de ir aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo selecciono y en estos puntitos puedo hacer el movimiento justamente de ese campo hacia donde quiero que se vea. Otra cosa que a mí me parece útil, que no todo el mundo usa, es lo que llamamos el corte de columna. Este corte de columna es lo que hace que los campos aparezcan en 2, 3 columnas y que tenga un cierto orden, ¿ok? A mí me gusta, por ejemplo, acomodar así los campos. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, mira, el formulario, el ID interno, el nombre y el subartículo, el código, mostrar nombre de proveedor, va de un solo lado. Aquí voy a hacer el corte de columna para que se vaya a la otra columna. Y ahí voy a tener todas las unidades, ¿ok? Aquí también quiero que sean 2 columnas, ¿ok? En subsidiarias, esto lo voy a dejar en la principal y a partir de esta la voy a mover a otra columna. De igual manera, yo podría tener varios cortes y hacer la pantalla más reducida, es decir, tener 3 o 4 columnas, ¿no? Con esta parte de la definición de los cortes, de tal forma que acomodo justamente mi pantalla como yo quiero. Imaginemos aquí que yo voy a dejar hasta subartículo y voy a poner otra columna, ¿ok? Otra cosa también importante son las sublistas que me presenta. ¿Qué son las sublistas? Si ven aquí, yo me voy aquí a la parte de abajo y yo tengo en la fijación de precios tengo peso y dólar. Si me voy a la parte de compras, yo tengo mis subpestañas, que es ubicación, número de depósito y proveedor. Esas también las puedo acomodar. Yo también puedo decir, no, primero va el proveedor, luego va la ubicación y el número de depósitos, o primero va el número de depósitos, ubicación, ¿no? Yo puedo acomodar todas esas subpestañas que me están apareciendo dentro de cada una de las pestañas. Una vez que yo tengo esto, ¿ok? Ahora la parte, y déjenme aquí ponerle ejemplo Elisa, ¿ok? Aquí la parte importante es justamente esto. Si este es el formulario que yo quiero que se esté presentando siempre, ¿no? De cajón, porque recuerden que aquí estoy personalizando un formulario que es por default del sistema. Eso quiere decir que de este listado que yo tengo aquí, pues no puedo eliminar estos formularios. Este siempre, por ejemplo, este siempre me va a estar apareciendo, ¿no? Entonces, en lugar de que el usuario tenga que estarlo seleccionando, yo lo puedo poner por default, ¿no? Y puedo decir que se va a preferir este formulario siempre que alguien entre a una de estas, a la pantalla, por ejemplo, de los artículos de inventario, que es donde me encuentro, ¿ok? Otra cosa importante, cuando yo estoy aquí en la parte de órdenes de compra, recuerdan que aquí en la parte de los artículos donde yo lleno, yo tengo la posibilidad de agregar desde aquí un artículo nuevo. Ajá. Yo puedo decirle al sistema que este formulario específico sea el que se muestre justamente cuando yo le doy clic en estas pantallas emergentes. Es decir, si yo voy a agregar un artículo de inventario desde aquí, entonces el formulario que me va a mostrar es este formulario que estamos creando. Y puedo también crearlo solo para los emergentes. Si yo lo estoy creando por default, pues obviamente le voy a pedir más información, pero si es uno de rápido, yo puedo tener un formulario mucho más sencillo justamente solo para los emergentes. Y bueno, aquí en esta parte, ¿no?
esta parte no la utilizamos en México porque no tenemos el e-commerce habilitado. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, ahora, además de definir si este formulario es preferido, yo tengo que pensar. ¿Y qué tengo que pensar? ¿Realmente este formulario quiero que sea el predefinido para todos? ¿O este formulario quiero que sea el predefinido para la parte de inventarios? ¿O para la parte de contabilidad? ¿O para la parte, o para Juan, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Yo siempre en todos los formularios tengo esta pestaña de roles. Y aquí es la parte importante que justamente les mencionaba, donde podemos estar jugando con la información para los diferentes usuarios. ¿Qué sucede? Que yo puedo decir que este formulario se prefiere para todos, o en este caso decirle que este formulario es el preferido para el rol del CEO, para el contador, que es el formulario preferido para el director ejecutivo, para el director financiero y para cualquier otro rol que yo quiera agregar. Entonces, yo aquí puedo segmentar que este formulario sea no el preferido para todos, sino el preferido para estos roles en específico. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, voy a dar clic en guardar y yo ya configuré justamente este formulario. Entonces, de esa manera, y si ven, además es súper sencillo, nosotros podemos estar jugando con la información. ¿Y por qué a mí se me facilita hacerlo así? Porque si ven aquí, pues me manda directo a la página de formularios o tal, pero desde aquí yo puedo dar refresh y ver si efectivamente los cambios que yo hice son los cambios que quería. En este caso, aquí, por ejemplo, ¿no? Si recuerdan, yo le puse que el formulario preferido era para ciertos roles. Aquí me está apareciendo el estándar donde yo tenía. Yo voy a seleccionar aquí el ejemplo de Lisa y vamos a ver cómo la pantalla cambió por completo. Aquí yo tengo mis cortes de columna que hice, ¿ok? Aquí yo tengo ahora mi información fiscal. Yo ya tengo estos campos obligatorios. Yo acomodé y cambié el artículo 360. Aquí no me aparece con calidad de nuevo porque esa pestaña aún no tiene información, pero aparecería aquí, ¿ok? Y yo hice, ya aquí tengo todos los campos, por ejemplo, si me voy aquí a fijación, ya no dice fijación de precios, dice asignación de precios. Entonces, de esa manera súper sencilla, yo puedo justamente estar estableciendo o cambiando este formulario. Ahora, hay mucha gente también que me ha dicho, oye, Lisa, pero es que yo le puse que este formulario fuera el preferido para el rol, pero el rol, si entra, puede venir y seleccionar cualquier otro. Es correcto. Si yo en el formulario le pongo que este formulario es el preferido, le va a aparecer aquí por default, pero si tenemos a alguien muy proactivo, pues puede darle clic y cambiar ese formulario. ¿Qué hacemos en ese caso si yo no quiero que el usuario esté modificando o cambiando ese formulario? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es irme, en lugar de irme al formulario, yo me tengo que ir al rol, ¿ok? Y aquí en el rol, yo voy a entrar a editar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Acá, gerente de inventario. Entonces yo voy a entrar a editar el gerente del inventario y le voy a colocar en la parte de abajo, en nuestras pestañas, ¿ok?
cuando yo estoy adentro del rol, en la parte de abajo yo voy a tener la pestaña de formularios. Y aquí si ven, yo tengo que este formulario está habilitado. Eso pues realmente es que es preferido, ¿no? A eso se refiere esto de habilitado, ¿no? Entonces, yo puedo quitarle a este rol todos los otros formularios que no está necesitando. Cuando yo tengo un formulario preferido, bueno, pues automáticamente digamos que ese es el que se va a estar mostrando, ¿ok? Pero la parte importante es que aunque yo haga esto que estoy haciendo yo en este momento, ¿verdad? La lista le va a aparecer. ¿Cómo voy a hacer para que mi usuario no pueda cambiar de formulario? Que este sea el único que le aparezca, que sea por default y que no me lo pueda cambiar. Para eso tenemos lo que es el restringido a nivel de rol. Aquí me van a aparecer todos los formularios de transacciones, todos los formularios de artículos, todos los formularios de registros personalizados, de entidades y tal. En cada uno vamos a encontrar justamente el habilitado y el restringido. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a los artículos de inventario, ¿ok? Aquí yo tengo el formulario que acabo de crear. Por default, este usuario tiene el de Custom Inventory, pero yo no quiero que ese sea preferido para este rol en específico, yo quiero que sea el que acabamos de crear. Y cuando hago eso, se me habilita justamente la columna del restringido. Si yo aquí le doy clic directamente, si ven, todos los otros formularios se eliminan, digámoslo así, se desmarcan, pero además no me deja seleccionarlos. En este caso, por ejemplo, y estoy en el director de inventario, ¿ok? Si yo me voy justamente a ese rol, y si me acuerdo cómo le puse, ¿verdad? Inventory, acá está. Si yo me voy al Inventory Manager, o al gerente de inventarios, y yo quiero dar de alta un nuevo artículo que sea de inventario, por default me va a estar apareciendo mi formulario, pero además si ven, no me aparece el campo de formulario personalizado. ¿Por qué? Porque yo lo restringí. Eso quiere decir que esta es la pantalla que va a estar viendo, ¿ok? Y que esta persona no lo puede modificar, ni puede seleccionar ningún otro de los formularios. Entonces, si ven, de una manera súper sencilla, yo puedo estar justamente jugando con las diferentes pantallas para mis diferentes roles con la información que quiero o que necesito para cada uno de ellos. Cuando hablamos de una transacción, el proceso, perdónenme, déjenme regresarme acá. Cuando hablamos de una transacción, el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es esta parte de aquí. Cuando yo tengo una transacción, yo voy a tener mi pantalla principal, voy a tener mis subfichas, que son mis pestañas, mis campos dentro de la principal y las pestañas, pero aquí tengo justamente esta parte que tiene que ver con la parte de las líneas o lo que llamamos las líneas de la transacción, ¿ok? Entonces, cuando yo ingreso a cambiar el formulario de una transacción, yo me voy a encontrar con una cosa que no habíamos visto en el formulario anterior, que es esta parte de sublistas y de campo de sublista. Otra cosa que tampoco vimos es esta parte de aquí, la plantilla de impresión, la plantilla de correo electrónico.
Recordemos que yo en una orden de compra, por ejemplo, una orden de venta, una factura, pues puedo realizar la impresión de esa orden de compra o puedo enviarla por correo directamente, ya sea a mi cliente una cotización o a mi proveedor la orden de compra. ¿Cómo sé cuál es la plantilla que va a estar enviando? Pues si yo estoy en este formulario, la plantilla que va a estar enviando es la plantilla que yo defino aquí, ¿ok? Esa es la plantilla que va a estar enviando o que va a estar imprimiendo este formulario en específico. Entonces, también puedo tener varias. Yo no me he puesto a jugar en crear plantillas de impresión, solo tengo la default del sistema, pero también puedo tener varias plantillas, obviamente dependiendo del tipo de compra o dependiendo de, no sé, el tipo de venta que esté haciendo o algo así, y asignar justamente esa plantilla de impresión a este formulario específico. En ese caso, para modificar un formulario de cualquier transacción, aquí si ven, automáticamente me puso el 2. ¿Por qué? Porque era un formulario estándar. Aquí le voy a poner orden de compra lisa, ¿ok? Yo puedo de igual forma acomodar mis fichas o mis pestañas. Puedo de igual manera crear grupos de campos y esos grupos dentro de cada una de las pestañas. Puedo modificar los campos que me presenta la pantalla principal y cada una de las pantallas. La diferencia la vamos a encontrar aquí en las sublistas. ¿Por qué? Porque ahora sí, ¿se acuerdan que lo vimos dentro del formulario del inventario? Yo les decía, estas sublistas pues son las pestañitas o las subpestañas que me presenta cada uno de estos pestañas y lo único que yo podía hacer era acomodar, por ejemplo, en este caso. Como estamos hablando de una transacción, yo tengo justamente en esta pestaña de artículos o en esta sublista de los artículos, es donde se encuentra esta parte de aquí. Estos campos donde yo lleno la información de lo que voy a comprar, voy a vender, voy a mover, voy a lo que sea, ¿no? Entonces, aquí yo tengo justamente esa información en esa sublista. ¿Qué hace el sistema? También me permite organizar justamente esta sublista y me la va a permitir con la nueva pestaña, porque recuerdan, esta no estaba, y aquí en campos de sublista me van a aparecer todos los campos que han sido creados como línea de la transacción, ¿ok? Para esta transacción y yo puedo justamente ir seleccionando si lo requiero, ir modificando o ir haciendo movimientos de estos campos en específico para acomodarlos como yo requiera. Importante, ojo y nota. NetSuite tiene un pequeño truco, ¿no? Yo puedo modificar, por ejemplo, el campo de la línea de negocio, la clase para acá arriba, ¿no? Hacia antes de cantidad o después de cantidad. Yo me estoy saltando el tarifa, importe bruto y tal. No pasa nada. Solo como recomendación, si yo quiero modificar algo de tarifa, importe bruto y tal, siempre manténganlos juntos y en el mismo orden. Nos ha llegado a pasar que por modificar justamente el importe bruto antes del importe, pues ya el impuesto no se calculó bien o algo hizo NetSuite, se volvió loco. Entonces, como recomendación nada más, estos campos de tarifa, importe bruto y importe de impuestos, manténganlos en el mismo orden que los tiene la pantalla, ¿ok? Y los pueden mover, pero manténganlos en ese mismo orden y juntos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como justamente nosotros también podemos acomodar la línea de este artículo. Si yo no, o sea, a mí, pues que venga hasta acá, no quiero verlo más para acá, como lo hice, pues bueno, también yo puedo estar modificando justamente ese orden. Esa es la gran diferencia entre un formulario
de un registro y un formulario de mi transacción. Pero para toda la parte de permisos, de preferidos y tal, es exactamente lo mismo. La última parte que tenemos diferente en un formulario de transacción es este formulario enlazado. Cuando nosotros generamos una orden de compra, por ejemplo, que es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿ok? Cuando nosotros generamos una orden de compra, el siguiente proceso es el recibo, el siguiente es la factura y luego es el pago. Yo desde la orden de compra recibo, facturo y pago. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a poder asignarle cuál es el formulario de recepción que le va a corresponder a esta orden de compra, cuál es el formulario de factura que le corresponde a esta orden de compra. Si hay una devolución, cuál es el formulario que puedo utilizar en esta factura. Entonces, en este caso, ¿ok? Y bueno, y transferencia de propiedad, si alguien utiliza el inbound shipment, podemos hacer esa transferencia de propiedad y puedo generar ese inventario. Entonces, en este caso, yo puedo colocar cuál es el formulario de la otra transacción que va a seguir en este tipo de orden de compra, ¿ok? Si yo no coloco nada aquí, el formulario que me va a estar mostrando es el preferido que yo tenga. Sin embargo, yo también puedo segmentar y siempre que utilice este formulario en una orden de compra, siempre va a seguir este formulario en el recibo, siempre va a seguir este formulario en la factura y en la autorización de devolución realmente no me interesa, prefiero el preferido, está bien. Entonces, de esta manera también puedo segmentar cuáles son los formularios que prosiguen a mi transacción. Listo, pues si ven es un tema súper sencillo, pero es un tema bien útil y es un tema que no todos lo utilizamos. Muchas veces estamos acostumbrados al formulario que me dejó implementación o estamos acostumbrados al formulario que trae por default NetSuite. Y entonces viene el cliente y me dice, es que está muy complicado. Pues sí, pero quítale lo que no quieras, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, a mí me gusta mucho acomodar los formularios y yo siempre se los digo, implementación, un buen implementador siempre llega hasta ese punto de detalle de poder acomodar la pantalla para que a mí me sea mucho más visual, mucho más rápida, mucho más sencilla, que cumpla con los requerimientos que tengo en lugar de estar llenando campos que no tienen sentido o tener que estar brincando de arriba abajo la pantalla porque no encuentro el campo. Entonces, estas son herramientas que les pueden ayudar a agilizar el proceso, les pueden ayudar también a sus usuarios, ¿no? Porque muchas veces encontramos un poco de frustración en los usuarios por justamente eso. ¿Dónde estaba el campo? ¿Dónde estaba el campo? ¿Dónde está el campo? ¿No? O arriba, abajo y pestaña, pestaña. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir justamente acomodando ese formulario. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta por ahí. Sí. ¿Cómo habilito la pestaña Artículos 360? No lo tengo visible y al entrar a personalizar tampoco la veo. Tengo rol de administrador. Esa pestaña viene con el bundle del item 360. Tú tienes que buscar y déjame, te confirmo, me parece, no, es Suite App. Entonces, te vas justamente a la parte de Suite Apps, ¿ok? Este es uno de los nuevos dashboards que trae, bueno, de los nuevos que sacó en el 23.2, creo, NetSuite. Ya tiene un ratito, pero ya te confirmo. Sí, es una suite app. Entonces, te vas dentro de tu menú y déjame proyectar de una vez. Listo. Te vas dentro de tu menú a la parte de Suite Apps, ¿ok? Aquí. Te va a traer a esta pantalla. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, te va a traer a esta pantalla y le pones Item 360 y te va a pedir que bajes el dashboard. Este dashboard está disponible tanto en reporte y además por ahí también tenemos planeado un webinar del Item 360 también.
pero lo tienes, ya te va a quedar habilitado aquí y se habilita justamente en cada uno de tus registros de los artículos. Listo. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos editar de plantilla de impresión para que me aparezcan los artículos de gastos y otros artículos? ¿Cómo podemos? Híjole, es que eso sería otro webinar, pero las plantillas de impresión las vamos a estar editando aquí en la parte de formularios y yo tengo las plantillas avanzadas. Estas eran las plantillas que utilizábamos anteriormente. Realmente a mí se me complica un poco. Es mucho más fácil utilizar la plantilla avanzada. De igual forma, yo puedo ver cuál es la que está en el formulario y abrirla desde ahí o buscarla desde aquí y personalizar justamente este punto. Ahora, si te refieres a que una plantilla, ahora que me estoy escuchando, si te refieres a que en la orden de compra una plantilla sea diferente para gastos y una para artículos, no se puede. Si viste en la parte justamente del formulario, ¿ok? En la parte del formulario solo me aparece un campo de impresión, ¿ok? Entonces, como se muestra es exactamente igual. Ahí habría que meter un workflow o habría que ver esa necesidad para ver de qué manera la podemos cubrir, pero la impresión de gastos y la impresión de artículos viene exactamente en la misma plantilla. Esas serían todas nuestras preguntas, Elisa. Perfecto. Listo, pues si no hay ninguna otra pregunta, por mi parte ha sido todo. No me queda más que agradecerles obviamente otra vez el tiempo, el espacio, que me hayan acompañado. Espero que este tema, aunque muy sencillo, es súper útil y también les sea útil a ustedes. Recuerden que también nosotros les hacemos llegar una encuesta al final de esta presentación. Esa encuesta tiene una sorpresa para ustedes, siempre la pueden utilizar. También les pedimos por favor que nos ayuden a contestarla porque eso me ayuda a mejorar a mí, nos ayuda a mejorar al equipo, pero además también nos ayuda a darnos visibilidad de qué otros temas a ustedes les podrían interesar para poder estar hablando justamente en estos webinars y seguir explotando nuestra herramienta. Si no hay más por el momento, no me queda nada más que agradecerles el espacio. Gracias Miriam, gracias Marcia por invitarme y nos seguimos viendo en el siguiente webinar. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.